Ok, lo máximo. Muy buenas noches con todos los presentes. Continuamos con nuestra programación de conferencias por la semana de psicología. A continuación, un estudiante de la facultad presentará a nuestro ponente. Adelante, Antonella, por favor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos los presentes. El tema que se desarrollará en esta ponencia es la intervención en pacientes oncológicos desde una perspectiva psicológica. Esta ponencia estará a cargo del licenciado Eduardo Moras Rosado, psicólogo clínico y de la salud, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector clínico y de la salud. Es además terapeuta gestal en adultos, parejas y familias. Asimismo, terapeuta de pareja desde el modelo Gottman y terapeuta en esquemas maladaptativos de adultos. Psicólogo y acompañante tanatológico, y actualmente docente universitario de la UPN. Después de esta breve presentación, le doy pase al licenciado para que pueda empezar con su exposición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien y en este momento voy a comenzar a compartir mi presentación. De antemano, muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes y también por la facilitación para que pueda estar acá presente en este momento. Bien, quien les habla, tal cual han hecho mi presentación, es Eduardo Moras Rosado. Ya dentro de lo que es esta especialidad de la psico-oncología, llevo desde el 2017 en adelante. La pasión por esta especialidad nace no en ese momento, sino es que es en ese momento en el cual comienza mi formación y la parte práctica. Pero ya desde hace algunos años, incluso dentro de lo que es la parte de pregrado, yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuve la oportunidad de poder ir conociendo un poco más a fondo temas, creo yo, que ustedes también han podido ver, como los trastornos del estado de ánimo. Me interesó muchísimo lo que es el tema de la depresión y leyendo un poco más a fondo esto, me iba dando cuenta que muchos de estos indicadores o síntomas que podía estar presentando podían aparecer a partir de lo que es el denominado duelo, ¿no? Revisando un poco más a fondo, incluso me percaté que siempre había querido poder trabajar con pacientes, en este caso la especialidad clínica de la salud sobre todo, en hospitales, consultorios, clínicas. Pero me di cuenta que con un grupo en especial. Y este grupo en especial eran con los pacientes que tenían enfermedades crónicas. Más aún incluso con pacientes que pudieran estar en una etapa final de vida. Y es así como hacia el 2017 tengo la oportunidad de poder formarme en un diplomado de psico-oncología y es ahí donde he empezado en adelante, tanto en la parte teórica, al momento de seguir especializándome en ello, así también como en la parte práctica, atendiendo en la actualidad de manera particular a pacientes oncológicos y en especial a pacientes que se encuentran en final de vida, que nace justamente esa pasión por la psico-oncología. Pues a partir de ello vamos a ver esta presentación que tiene como título Intervención en pacientes oncológicos, una perspectiva psicológica. Personalmente me gusta iniciar la presentación, aun cuando llegue a ser un poco corta, con la agenda y también con la participación de ustedes. Así que ustedes van a tener un papel activo en este momento, posterior a la lectura de esta agenda. Primero vamos a reconocer qué es el cáncer, pues evidentemente yo no puedo saber cómo voy a intervenir en un paciente oncológico si es que no conozco, al menos de una manera básica, el concepto del cáncer y los tipos de cáncer que podemos encontrar en la población peruana, en este caso en cuanto a porcentajes. Lo segundo que vamos a ver es qué es la psico-oncología. Nuevamente, si yo quiero ver cuál es la intervención de un psicólogo dentro de una unidad oncológica médica, en este caso en una unidad de salud mental, debo de saber cuál es la especialidad, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Qué trabaja? ¿Cuál es su objetivo? Y de manera posterior, hacia el final de esa sesión, vamos a ver el punto número 3, que es la intervención del psico-oncólogo. Bien, y vamos a ir viendo esto de manera rápida y ya en algún momento espero yo tener también la oportunidad de poder profundizar también estos temas. Pues bien, como les dije, me gusta iniciar, al menos a mí, con la intervención de ustedes. Yo quiero que en este caso, y espero que puedan hacerlo,
ingresar a este enlace que les estoy compartiendo yo en este momento y puedan ustedes responder a la pregunta que está ahí. Para las personas que no tienen la oportunidad de hacerlo por ancho de banda, porque están en el celular, se les hace muy complejo, no hay ningún problema porque yo les voy a indicar cuál es la pregunta que yo estoy esperando que ustedes puedan responder. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra cáncer? Muy bien. Los que pudieran hacerlo a través del enlace que he compartido, y lo haré nuevamente, pueden hacerlo. Yo voy a proyectar en este momento esa pantalla. Los que no pudieran, por favor, háganlo a través del chat. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra cáncer? A ver, yo quiero leer a ustedes e iré proyectando su compartir a través de esta pantalla del Menti. Muy bien. Vamos a compartir acá. Vamos a presentarlo para que todos ustedes puedan ir viendo cómo va apareciendo y cómo va cambiando. Muy bien, por ahí Gabriela dice resiliencia, fortaleza, porque no todo es desesperanza. Perfecto, muy bien. Vamos leyendo por acá las intervenciones. Veo de que van 19 personas que han intervenido, ya van 30. Perfecto, muy bien. Entonces eso implica que están participando muchísimo. Muy bien. Por ahí, enfermedad, muerte, tristeza, miedo, dolor, amenaza, muerte y mucho dolor, batalla entre lo desconocido, sufrimiento, enfermedad terminal, deterioro celular, una enfermedad o signo, proceso doloroso, dolor en las quimioterapias, ¿no? Gastos económicos, enfermedad y fortaleza. Por acá en el chat veo, César nos dice muerte, un tumor maligno, ¿no? Enfermedad incurable. Por ahí, ¿qué más? Dudas, ¿no? Dudas, interesante. Lucha, enfermedad silenciosa. Muy bien, 39 personas que han participado, excelente. Si sumamos a las dos que tenemos acá, ya vamos 41, vamos uno más. A ver, Gabriela nuevamente coloca, ayudar a la persona a darle un significado valioso a su vida. Anderson dice, lucha constante. Muy bien, vamos sumando más comentarios. Perfecto, muchísimas gracias por participar. Esto es importante porque yo quiero saber ese saber previo que ustedes tienen. Y este saber previo que ustedes tienen lo vamos a comparar luego a una situación que yo voy a colocar en un momento. Muy bien, gracias, Miguel, ahí animando a los chicos para que puedan participar. Perfecto. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Normalmente lo que hace el Menti es que la palabra que está en el medio y que está más grande implica que ha sido la que ha podido ser referida en mayores oportunidades. ¿Correcto? Y vemos al menos las que tienen mayor impacto por el tema del tamaño: enfermedad, muerte y tristeza. Muy bien. Quedémonos acá. Ha habido bastante participación y los felicito, chicos. Y quedémonos con esas tres palabras. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra cáncer? Enfermedad, muerte, tristeza. Les pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes creen que lo que han colocado acá es distinto de lo que pudiera pasar por la cabeza del paciente al recibir el diagnóstico? ¿Qué piensan ustedes? Colóquenlo ahí a través del chat, ¿sí o no? ¿No? ¿Será distinto lo que ustedes han pensado a lo que ellos pueden pensar y que se les cruce por la cabeza? Muy bien, veo ahí, no voy a leer los nombres porque ahí están participando así misma metralleta. No, perfecto, muy bien. O por ahí otro, no. Muy bien, perfecto. Sigan ahí participando. Pero dicen, no, porque representa un fuerte dolor para el paciente. Exacto, y es interesante la palabra que tú dices porque acá estás mencionando dolor, ¿no? Y acá no solamente vamos a referir un dolor físico, sino también un dolor psicológico y también un dolor espiritual. Muy bien. Entonces, la respuesta probablemente la mayoría de ustedes sea esa. No. Lo que va a variar va a ser justamente la intensidad, la forma en la cual va a afrontar esa situación y de qué manera se va a adherir al próximo tratamiento. Bien, porque un tratamiento va a haber. Ahora, que el tratamiento llegue a ser curativo o llegue a ser paliativo y que lo acompañe en el final de su vida, es distinto. Pero va a haber un impacto en esa persona. Así como nosotros hemos podido demostrar nuestro impacto ante lo primero que se nos cruza a la mente, también va a haber un impacto en el paciente. Todo lo que ustedes han colocado acá, probablemente en ese paciente que tenemos al frente y que ha escuchado su diagnóstico, esté pasando por su cabeza. Imagínense entonces en este momento la situación en la que el paciente recibe esa noticia y todo lo que encontramos acá en la pantalla está pasando por la cabeza del paciente. ¿Qué tipo de emociones son las que podrían venir a partir de ello?
A ver, comenten también a través del chat. Con todas estas palabras, ¿qué emociones son las que pueden aparecer en nuestro paciente al recibir el diagnóstico de cáncer? ¿Qué creen ustedes? A ver. Tristeza, desolación, tristeza nuevamente, ansiedad, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera aparecer? A ver. Por ahí leí que habían colocado tristeza también, ¿no? Dolor y tristeza, miedo, ¿no? Amenaza, mucho dolor, frustración, miedo, angustia, miedo, desesperanza, evitación, ¿no? Interesante, interesante. Muy bien, tristeza, desesperación, dudas, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, porque no creo que la mayoría de los pacientes oncológicos conozca todos los síntomas del cáncer, los tratamientos, los efectos secundarios de los tratamientos, cuáles van a ser los efectos posteriores también, ¿no? De qué manera va a impactar en él o en ella. Lilibet coloca incertidumbre, muy bien, depresión, temor sobre su salud, un duelo, ¿verdad? Porque al final el duelo no solamente viene a partir de la pérdida de una persona, sino es a partir de la pérdida en general de una situación, de una cosa, de una persona, de un animal, de un momento. Y es un dolor que aparece de manera natural, que le corresponde solo y únicamente al hombre, ¿no? Hablando en este caso de varón y mujer, ¿no? Es ese justamente el dolor que va a poder experimentar la persona. Y es algo natural en el ser humano. ¿Bien? Entonces, frente a ello, es que nuestro paciente llega a esa consulta, ya sea por derivación, ya sea porque él se da cuenta que necesita acudir a una consulta, ya sea porque alguien lo empieza a invitar, a empujar a que pueda acudir, o ya sea por alguna situación de emergencia, ¿no? Duelo por pérdida de facultades, claro que sí, ¿no? Justamente viene el tema de la pérdida, ¿no? Pérdida de facultades, pérdida de un miembro, ejemplo, pérdida de un brazo por un osteosarcoma, pérdida de una mama, ¿bien? Por una mastectomía radical, ¿no? Van a existir estas pérdidas, ¿no? Y la pérdida que se da frente al diagnóstico de cáncer es la pérdida de la salud, ¿no? Del bienestar. Muy bien. A partir de ello, iremos viendo cuáles son esas emociones que van apareciendo. Pero de las que ustedes han mencionado, pues hay muchas que vamos a poder encontrar nosotros en nuestro paciente. Normalmente en una fase de diagnóstico encontramos la ansiedad mucho más elevada que la sintomatología depresiva. Pero la sorpresa es que cuando la persona termina el tratamiento, ese dato se invierte. Y es más los síntomas depresivos que se elevan que los síntomas de la ansiedad que están por debajo del antes mencionado. Muy bien, muchísimas gracias entonces por su participación. Vamos a dejar de compartir ello y vamos a ir nuevamente a la pantalla. Qué bueno que hayan participado, chicos y chicas. Eso me gusta porque eso implica que están atentos y que no estoy solo en este momento en la sala. Muy bien, entonces, vayamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver la parte de la introducción. El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial. No vamos a poder negarlo en este momento. En la actualidad ha sobrepasado a lo que vendría a ser las enfermedades cardiovasculares, que eran las que estaban pues reinando durante muchísimo tiempo en cuanto a enfermedades médicas, así hablando. Y esto le está demostrando su tasa de incidencia, de aparición y la tasa de mortalidad. En Latinoamérica el cáncer está ocupando el tercer lugar de las causas de muerte. Ojo, ¿no? Importante también ese dato para que entendamos que el cáncer es un problema de salud pública y es por eso que deben de existir políticas de salud pública para poder atenderlo, no solo en el ámbito médico, en este caso, frente al dolor físico que puede venir procedente de la enfermedad del cáncer, sino también a ese dolor psicológico y espiritual que viene a consecuencia de lo que está manifestando en ese momento, a consecuencia del diagnóstico que ha recibido, a consecuencia de lo que viene, que puede ser, como mencionaron, un camino de incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Yo cuidaba antes a mi mamá y ahora ¿quién lo va a hacer? Me han detectado cáncer.
debo de seguir un tratamiento. ¿Bien? Van a haber varias preguntas que vamos a hacer. Entonces, con esa introducción, quiero comenzar con algunos datos. Hacia el 2020, antes de que inicie la pandemia, y luego vamos a ver el dato del 2021. Hacia el 2020, más de 70.000 casos de cáncer se reportarán en el Perú. Ojo, era un dato como proyección hacia finales del 2020. Esto reportado a inicios de ese mismo año, antes de que viniera esta situación de pandemia que recordamos que se dio desde nuestro confinamiento en el 16 de marzo, ¿no? El lunes 16 de marzo del 2020. ¿Qué nos indica en este caso o quién nos da ese indicador? La agencia Globocam, que es esta agencia internacional de investigación sobre el cáncer que viene respaldada a través de la OMS y en la cual vamos a poder encontrar datos estadísticos de todas las partes del mundo a tiempo real. Muy bien. Proyección al 2020. Pero, ¿qué es lo que nos podemos encontrar nosotros hacia el 2021? Cerrado ese año a través de lo que nos dice también la agencia Globocam, que en el mundo más de 14 millones de nuevos casos aparecieron en ese momento. Hacia el 2030 se había proyectado 22 millones. Lo más probable es que para ese 2030 el número de 22 millones sea muchísimo mayor. ¿Qué es lo que nos dice también la Globocam? 1 de cada 2 varones y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer en su vida. Si seguimos con estas proyecciones que estamos viendo en este momento. Datos importantes para poder ir entendiendo también la importancia del trabajo que realiza un oncólogo dentro de una unidad oncológica. ¿Qué pasó? Que al cierre del 2021 se reportaron más de 71.000 casos. Y de los casos que se han reportado más los que ya existían, se dieron cerca de 34.000 personas que murieron por cáncer. Ojo, hablando de personas que murieron por cáncer, por los efectos del cáncer. ¿Bien? 1 de cada 3 muertes por cáncer acá en el Perú, ¿qué es lo que sucede? Que pudo haber sido evitada. Nuevamente, ojo con ese dato. Porque de esas 34.000 personas que fallecieron el año pasado a causa de la enfermedad del cáncer, un poco más de 10.000 pudieron haber tenido otro destino que no sea la muerte. Vean cuál es la importancia entonces de nuestro trabajo. Vamos a ver más adelante nuestro rol. Y es ahí donde entenderán del por qué hay una cifra en la cual nosotros, como psicólogos, como psicólogas, como futuros psicólogos, desde la posición en la cual te encuentres ahora, puedes convertirte en un agente de prevención contra el cáncer. Comenzando, evidentemente, con uno mismo, ¿no? El propio cuidado es importante para poder cuidar de otra persona. Recuerden estos números, porque esto es lo que nos va a poder ayudar también a entender ese impacto que tiene nuestro trabajo y el trabajo multidisciplinario dentro de una unidad oncológica. ¿Qué es el cáncer entonces? Después de estos datos, vamos a ver qué es el cáncer. Y para poder entenderlo de una manera sencilla, lo voy a plantear de esta manera. Cáncer es un nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor. Tanto en las tumoraciones, cuando la masa es sólida, o tanto en las leucemias, porque empieza a dividirse sin detenerse descontroladamente algunos tipos de célula y no permite que las células que deberían de aparecer en ese momento que cumplan sus funciones, lo puedan hacer. Entonces, normalmente, y eso nosotros lo sabemos por biología básica y por lo que nos hemos podido escuchar en el colegio hasta el hartazgo, los seres vivos tienen un ciclo, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Creo que eso es algo que hasta el hartazgo hemos podido encontrar. Y eso es lo que debería de pasar con nuestras células en el cuerpo, porque son seres vivos. Pero ¿qué es lo que sucede en el caso del cáncer? Sucede que este proceso que es ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas que debieron haber dado el paso a un costado
retirarse, morir y que otras aparezcan, sobreviven cuando deberían hacerlo. Y células nuevas se van formando cuando no son necesarias. Y es por ello que al dividirse y al seguir creciendo, esto va a generar una masa a la cual nosotros conocemos como tumor. En el caso de las leucemias, no vamos a ver nosotros esas masas sólidas, pero frente a lo que es el microscopio, vamos a poder observar que las células sanguíneas, en este caso, los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, vamos a poder encontrar un descontrol, por ejemplo, en las células blancas. Pongamos que puedan ser los linfocitos. Y estos ocupan el espacio que deberían de dar o debería de tener los glóbulos rojos. Cada cual tiene una función importante en nuestro organismo. Pero al no tener ese espacio, al no nacer estas nuevas células que cumplirán esas funciones que las viejas han dejado, pero que las dañadas continúan en ese espacio, lamentablemente el cuerpo se va debilitando y son los síntomas que vamos viendo. Agotamiento, baja energía, fiebres, moretones que aparecen sin ningún motivo aparente. Y es porque las plaquetas bajan y la coagulación de la sangre no se genera como debería de darse. Pero esto es un tema aparte, esto como para poder entender entonces qué es el cáncer, que no solamente es una tumoración sólida, sino que es un proceso de descontrol de las células. Muy bien, con ese concepto creo yo de que ya podemos avanzar a un siguiente punto. Causas del cáncer, rápidamente. Tabaco. El uso, en este caso, ya sea de el tabaco, el cigarrillo, ya sea de repente estos dispositivos electrónicos, ¿bien? Sobre todo los que tienen, en este caso, el tabaco. ¿Qué es lo que nos dice la OMS? No, nunca, no debes hacerlo. Ah, mira, ok, entonces tú, Eduardo, debes estar en contra de las tabacaleras, debes tener algo. No, yo me guío de la investigación. Y evidentemente ustedes, como estudiantes, como psicólogos, como personas que se respaldan a través de la evidencia de la ciencia, deben de saber que lo que yo les estoy comentando es cierto. Pero no me muestras nada, evidentemente, como para que sea cierto. No te muestro nada. Vayamos entonces a la evidencia. 2016, una investigación de hace algunos años. ¿Qué es lo que nos dice esta investigación? No existe un grado de fumar sin peligro. Ojo con ese detalle, oído la música, como se dice, sobre todo las personas que pueden estar en este momento fumando, ¿no? O que tienen el hábito de fumar. Aún fumadores de poca intensidad tienen un riesgo mayor de muerte prematura. Una de las conclusiones de esta investigación, que es lo que nos dice, quienes fumaron habitualmente un promedio de menos de un cigarrillo al día en su vida, tuvieron un riesgo mayor de 64% de muerte prematura de aquellos que nunca fumaron. Ojo con ese dato. Menos de un cigarrillo al día, estas personas tuvieron hasta incluso un riesgo mayor al 64% de muerte prematura de los que no han fumado. En otras palabras, el tabaco mata. Adelanta tu muerte. No, Eduardo, no, yo solamente sé que el tabaco y el consumo del cigarrillo pues genera cáncer del pulmón y yo estoy muy bien. ¿Sabías que el consumo de tabaco está asociado a hasta 17 tipos de cáncer distintos? No solamente es el que aparece en tu cajetilla de cigarro cuando tú volteas y eso te debería de generar un poco de susto, ¿no? Ahí vemos los pulmones, todos negros, ¿no? Sino que también mama, cerebro, faringe, laringe, cuero cabelludo, piel, páncreas, estómago, esófago, hígado, lengua. Bueno, y te podría mencionar
los 17 tipos de cáncer, ¿no? Primera causa de cáncer que te voy mencionando. Está la investigación. No es que tenga algo en contra. La investigación está ahí. Entonces, para los que están en este proceso o fuman, una recomendación, ¿no? Ahí tienen la investigación y el enlace. Yo he compartido las diapositivas. Espero que se las puedan compartir ustedes también. Le dan un clic, lo buscan, lo leen y espero que eso ayude en este proceso de poder dejar. No, Eduardo, yo solamente hago esto, ¿no? Consumo un cigarrillo cuando estoy tomando. No, yo soy fumador social, ¿no? ¿Qué es el término que se le pone, ¿no? No, yo solamente soy bebedor social, soy fumador social. ¿Sabías que el fumar un cigarrillo más una copa, bien, de cerveza, de alcohol, en cualquiera de sus presentaciones, y la combinación de estos es como si hubieras fumado 7 cigarrillos en ese momento? Yo te lo dejo como dato, ¿no? Porque esta es sensibilización en quienes están escuchando. Y evidentemente eso es algo que tú podrás brindar con información también en su momento, ¿no? Segundo punto. Dejemos de lado el tabaco. Ya nos le hemos agarrado un poquito con él, ¿no? Pero con ciencia, con investigación. Segundo, dieta. Altas grasas saturadas. Pues evidentemente, si es que mi colesterol está alto, si es que yo descuido mi alimentación, si es que consumo productos con esos octógonos y con 20 octógonos, como nos gusta, ¿no? La gente llorando porque el chistris se iba, ¿no? Y ustedes veían grandotes sus 2 octógonos, ¿no? Alto en grasas saturadas, alto en sodio, ¿no? Pero qué rico que era, ¿no? Todos los días. Pero no me afecta, soy joven. Pero no siempre lo vamos a hacer, ¿no? Hay que ir cuidando. Podemos disfrutar la vida de muchas maneras distintas, ¿no? Que las de hacernos daño a mediano o a largo plazo, ¿no? Y la dieta no implica quitarme alimentación al mínimo para poder comer también lo mínimo en calorías. Eso no es una dieta, ¿no? Una dieta es una alimentación balanceada y saludable, ¿no? No solamente hacemos dieta para poder perder peso. Hacemos dieta para poder tener un buen performance de vida, para poder tener energía y realizar nuestras actividades, para vivir una vida plena. La buena alimentación es importante, pero la no buena alimentación, la dieta en grasas saturadas altas, es una puerta abierta a que la probabilidad de cáncer sea mayor. El consumo de alcohol de igual manera. Pero ojo, si ustedes revisan las recomendaciones de la OMS es un poco más contemplativa con el alcohol. ¿Qué es lo que nos dice? No consumas, o si lo haces, hazlo de manera mínima. En otras palabras, en comparación con el tabaco, lo que te está diciendo es, el alcohol es perjudicial, pero más perjudicial es el tabaco. Porque en el tabaco te dice, no lo hagas. De igual manera, otra causa del cáncer son las exposiciones a sustancias tóxicas. Hay una película de hace unos 20 años aproximadamente, si no me equivoco, creo que actúa Julia Roberts, y creo que llegó a ganar un Oscar por esta película, en la cual justamente ella representaba un hecho que había pasado en Estados Unidos de la vida real, y ella era una secretaria que luego se termina convirtiendo en una reportera y empieza a investigar en un caso de, en un pueblo, el agua estaba contaminada a través de una empresa que vertía sus residuos a lo que era el río. Y los casos de enfermedades, sobre todo de leucemias, había ido en aumento, aparte del ingreso de esta empresa. La exposición a sustancias tóxicas también es una puerta abierta para ello. Se dan cuenta entonces por qué tantos problemas sociales también, ¿no? La gente a veces solamente ve una sola parte de ello. Pero si nos metemos a fondo y escuchamos las dos partes, nos vamos a dar cuenta del por qué se manifiesta. Teniendo en consideración también las otras personas que evidentemente quieren aprovechar esas cosas, ¿no? Quinto punto, consumo de drogas o de fármacos. También una causa y una puerta abierta aumenta esa probabilidad. Y las alteraciones genéticas también lo van a hacer.
Un detalle importante, a veces pensamos que el cáncer es heredado al 100% y si es que mi mamá, mi papá, mi hermano tuvo cáncer, yo tengo cáncer. Y en algún momento lo voy a desarrollar. Pero ¿qué es lo que nos dice? La investigación y los diagnósticos que entre el 5 al 10% es un tipo de cáncer a nivel genético, heredado, en este caso. Lo demás, entre no postular un estilo de vida saludable y un porcentaje también causas desconocidas. Al fin y al cabo, a veces parece que el cáncer fuera como una ruleta, ¿no? De repente compraste el número y justo era el número premiado, ¿no? No solamente serán las causas, sino que también, en este caso, va a ser importante poder reconocer el tema de la edad, ¿no? La edad, mientras que más adulto nos vamos haciendo, la curva se va haciendo más ascendente. Esto que quiere decir que la edad va en aumento y la probabilidad, esta posibilidad de que tú puedas tener cáncer, se va haciendo también cada vez más alta. Y es por el envejecimiento natural de nuestras células. Y también la exposición hacia el sol, ¿no? A esas personas que les gusta exponerse, irse con bronceador a las 12 del mediodía a tomar unos rayitos de sol, fíjate, digo, no, eso no me quema mucho. No importa tanto que no queme mucho, sino que midas la radiación ultravioleta, ¿no? Y evidentemente no vas a sacar un dispositivo para hacerlo, pero lo puedes verificar a través de tu celular y ver en este momento cuál es la radiación. Ah, ya, pero en la noche también puedo, aprovecho de repente las 2, las 3 que ya se está ocultando el sol. Oye, la radiación ultravioleta existe en este momento, aún cuando no esté el sol y tú lo estés viendo en este instante, ¿no? Pero va a haber no solo no es un tipo de radiación, sino una cantidad de radiación que termina siendo mala para nosotros. Y la exposición a ello genera, en este caso, un envejecimiento de la piel, de las células, y que se vaya alterando los genes, las cadenas de ADN. Y esto hace a su vez que se generen el tipo de cáncer. ¿Cuándo es el momento en el cual surgen más diagnósticos de cáncer de la piel? ¿Cuál creen ustedes? Verán. La investigación que también quería compartirles con respecto al sedentarismo. Va a ser muy importante poder movernos algo mínimo, es decir, hacer un esfuerzo mínimo cada día. Porque lo que nos dice la investigación del 2020 es lo siguiente: el ser sedentario se asoció al incremento considerable del riesgo de muerte por cáncer en estas personas que habían sido diagnosticadas por tal. ¿Esto qué quiere decir? Que la recomendación para estas personas que han podido tener diagnóstico de cáncer es que generen un tipo de ejercicio aun cuando sea el mínimo. Tender tu cama, salir a comprar a la tienda, dar una vuelta al parque, sacar a pasear al perro, lavar, barrer, botar la basura. Cosas tan sencillas que a veces uno dice, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Todo molesto, pero nos damos cuenta que nos evita ese sedentarismo que es malo. Ah, Eduardo, por eso también es importante hacer nuestras pausas activas cada 45, una hora, por ello mismo. ¿Bien? Entonces, con estos datos vamos conociendo un poco más el cáncer. Esto rápidamente, porque es información también de Perú. Cáncer de mama, cuello uterino, estómago y colon, los 4 tipos de cánceres que manifiestan más las mujeres al momento del diagnóstico. ¿Por qué en este caso el cuello uterino está con ese asterisco? Porque acá hay una información importante para ustedes. A nivel mundial, aproximadamente el 90% de las defunciones por esta enfermedad ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos. Es decir, países que tienen una política de salud pública por debajo de lo mínimo que se debería de pedir, es donde vamos a encontrar más personas diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. Oh sorpresa, en el Perú, segunda tipo de cáncer en cuanto al diagnóstico en las mujeres. Eso habla bastante de cómo vamos en salud pública, ¿no? Y en el caso de los varones, cáncer de próstata, muy por encima de los demás, estómago, colon y linfoma de no-Hodgkin. Si nos damos cuenta, estómago y colon se presentan en los dos, ¿no? En varones y en mujeres. Ahí hay un trabajo muy importante que se debe de realizar
nuevamente con el tema de estilos de vida saludable. Segundo punto, psicooncología. ¿Qué cosa es? Es la ciencia aplicada que estudia las respuestas emocionales de los enfermos con cáncer en cada etapa de la enfermedad, es decir, en cada uno de los momentos de la enfermedad del cáncer, desde este prediagnóstico hasta la fase final de vida, incluso hasta la muerte del paciente, porque podrá ser momento también de trabajar con la familia a partir del duelo que tiene. Así también como la familia y con el personal de la salud. Vamos a trabajar con esas tres poblaciones. Y en este caso también los factores psicológicos, comportamentales y sociales que afectan a la mortalidad y morbilidad por cáncer. Es decir, nuestro enfoque es biopsicosocial. A este podríamos sumarle también la parte espiritual, el significado de la vida de la persona, cómo cambia el momento de escuchar el diagnóstico de cáncer. El rol del psicooncólogo, que es importante lo que vamos a ver, y aquí viene justamente ya el tema de qué hacemos nosotros dentro de una unidad oncológica, potenciar estrategias de afrontamiento que permitan ayudar a la adaptación a la enfermedad del paciente y su familia, no solamente con el paciente, sino con este cuidador, con la persona que va a velar, que lo va a acompañar en el tratamiento, que viene a ser su familia. Normalmente es ella. Sugerir el momento adecuado para disponer asistencia espiritual o religiosa a los pacientes, siempre respetando la creencia, el credo en este caso de la persona. Desarrollar tareas de investigación relacionadas con la problemática del cáncer, es decir, nuestra tarea no solamente es asistencial, sino también hay un rol de docencia, hay un rol de investigación que hay que realizar, y proporcionar apoyo psicológico a los pacientes en todas las etapas de las enfermedades, asimismo al cuidador primario y o familia. Y tres, que es el punto más importante, la intervención dentro de lo que es la psicooncología del psicooncólogo, de la psicooncóloga dentro de una unidad. Vayamos con este primer punto que nos define cuál es nuestra intervención a través de las fases del proceso de la enfermedad del cáncer. Cuando estamos nosotros en una fase de diagnóstico, es decir, nuestro paciente ha recibido la noticia en ese momento, lo que debemos hacer nosotros es detectar necesidades emocionales, psicológicas, sociales y espirituales que puede estar presentando el paciente y su familia con el objetivo de poder orientar. Nuestra parte no solamente es poder escuchar a nuestro paciente, que pueda descargar, normalizar esa emoción, validarla y contenerla, sino también poder recuperar esas estrategias que funcionan en él o en ella para poder empezar a trabajar con ellas y que éstas sean esta base de lo que próximamente será la adherencia al tratamiento oncológico y la intervención que podremos hacer nosotros. La segunda fase, que es la del tratamiento. El médico o la junta de médicos oncólogos determinó que este o aquel iba a ser el tratamiento que va a seguir nuestro paciente en ese instante. ¿Qué hacemos nosotros? Potenciamos estrategias de afrontamiento que permitan ayudar al paciente a la adaptación en este proceso de la enfermedad. Qué importante que es nuestra labor para que nuestro paciente se adhiera al tratamiento de una manera rápida, que sea constante con el mismo, que acuda a todas sus quimioterapias, que acepte la cirugía que se va a tener que realizar, que llegue o que vaya a los controles posterior a lo que puede haber sido una intervención quirúrgica. ¿Qué pasa cuando nuestro paciente está en una fase de intervalo libre del cáncer? Debemos de facilitar la expresión de miedos y preocupaciones. ¿Volverá el cáncer? ¿Qué es lo que pasará conmigo? Ya no estoy sintiendo los síntomas que antes sentía. ¿Eso significará que me he librado? ¿Que soy un superviviente al cáncer? ¿O me estará pasando lo mismo que hace algunos años? Que me sentía bien y luego fui a la consulta y me detectaron cáncer. Aparecen miedos, tanto en la familia como también en el paciente. Hay que trabajar y facilitar la expresión de estos. En la fase de supervivencia, el paciente ya está libre de los síntomas, han entrado en remisión, ya no aparece. Facilitar la adaptación del paciente a partir de las secuelas físicas, sociales y psicológicas que pueda haber dejado este. Pongámonos en la situación de un paciente que ha perdido una pierna por un osteosarcoma. Pongámonos en la situación de una señora que acaba de perder su útero por una histerectomía radical y que tenía como meta el poder ser mamá. Veamos una mujer que ha perdido su mama, que no puede verse al espejo, no quiere bañarse, porque cada vez que ve
se siente como un monstruo, como si no fuera mujer, como que su parte femenina se hubiera visto dañada. ¿Cómo esa persona va a continuar en la vida? ¿Cómo se va a adaptar a ese proceso de adaptación? Entramos nosotros para poder acompañar. Apoyar a que se reincorpore esta persona en la vida cotidiana, que retome sus labores, que nuevamente pueda tener reuniones sociales con sus amistades, con su propia familia. La reinserción a los estudios, por ejemplo. En esta fase recesiva que implica la reaparición de los síntomas, debemos de ir trabajando los estados depresivos que pueden generarse. Estuve batallando 2, 3, 5 años y nuevamente regresó y más agresivo. La acompañamos también en ese proceso. Y en una fase final de vida en la cual ya no hay un tratamiento curativo, sino paliativo en cuanto a disminuir los niveles de dolor físico que tiene la persona, también hay que disminuir los dolores psicológicos y espirituales. Ofrecer una mejor calidad de vida al paciente y a la familia. Ayudar a controlar el dolor y los síntomas físicos, ofrecer apoyo emocional, potenciar estrategias de afrontamiento, darle la posibilidad de que el paciente participe de su propio tratamiento. Orientarlo a que pueda empezar a tomar decisiones importantes en su vida. ¿Qué es lo que va a pasar si es que los síntomas empeoran? ¿Querrá pasar de repente en los últimos días, semanas o meses en el hospital? ¿Querrá regresar a casa con un control? ¿Quiere viajar porque ya no quiere estar acá en la ciudad? ¿Desea hacer algo importante en su vida que no pudo hacer antes? Ese acompañamiento también es parte de nuestro trabajo dentro de. A nivel de promoción de la salud, abordar las necesidades del paciente oncológico, tratar a la familia y cuidar, en este caso también a quien será o cumplirá la función de cuidador primario y brindar soporte emocional al personal profesional de la salud. Importantísimo la parte de nuestra acción de prevención. Y un último punto en cuanto a estrategias de intervención. Nosotros como psicólogos apoyamos y acompañamos al paciente y a la familia a lo largo del proceso de la enfermedad del cáncer. Facilitamos la canalización adecuada de las emociones. No necesariamente nuestro trabajo es siempre, todos los días que acudimos a hablar sobre lo que es el cáncer. Recordemos, el paciente por encima de ello es un ser humano y el ser humano es una persona que tiene una enfermedad. No siempre vamos a hablar de cáncer. Tercero, hay que derribar mitos relacionados a las causas del cáncer. ¿El cáncer es sinónimo de muerte? Falso. La tasa de supervivencia ha aumentado hasta en un 60%. Y en algunas enfermedades hasta un 90%. Algunos tipos de cáncer, como un cáncer de mama, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ese es un mito, no es algo real. El cáncer es contagioso. Yo te toco, yo te estornudo y te puedo contagiar cáncer. Falso. El comer mucho azúcar puede ser generador de cáncer. O es generador de cáncer. Falso, pero de una forma parcial, ¿no? Si es que al final esto me condiciona a un grado de obesidad o diabetes, esto puede ser una puerta abierta a aumentar la probabilidad de aparición. Pero una causal directa no lo es. Y así, una cantidad de mitos que van a poder aparecer, hay que derribarlos, porque esto va a ayudar también a que el paciente pueda ir reincorporándose de forma emocional y pueda jugar un papel activo frente a lo que es la enfermedad del cáncer. Facilitar la significación de la enfermedad para encontrar un sentido de vida. Un caso que me tocó experimentar de una paciente que había sido diagnosticada con cáncer de mama, unos años después ya la había superado, había entrado en remisión total sus síntomas, tenía que pasar un cierto tiempo y empezó a buscar la forma de poder concebir porque ella quería ser madre. Estaba en todos estos planes y en toda esta búsqueda de poder apoyarse a través de médicos para lo que es el tema de poder quedar embarazada. Y en el trayecto de los años, nuevamente reaparece el cáncer, pero esta vez en el útero, y le mencionaron que iba a haber una histerectomía radical, total.
de útero, ovarios, trompas. ¿Esto qué implica? Que esa persona no va a poder ser mamá de forma natural, de forma biológica, no va a poder tener a su hijo o a su hija en su vientre. Su sentido de vida, que era, aparte de todas las metas que tenía, ser mamá, había sido cortado de raíz. ¿Cómo resignificamos entonces en ese momento? ¿Cómo ayudamos a que esta persona pueda tener un nuevo sentido en su vida en este aspecto? ¿Bien? Ya luego, posteriormente, después de un trabajo que se hizo con ella, con su pareja, y meses después, ella aceptó, en este caso, si bien saliera todo bien con el tema de su tratamiento, ser mamá adoptando con su pareja. ¿Qué otro punto más? Fomentar en lo posible que el paciente se mantenga activo. Lo acabamos de ver en la investigación, ¿no? Hasta el mínimo movimiento que va a generar que nuestro paciente reduzca esa tasa de muerte por cáncer. El sedentarismo nos mata. Permitir un espacio de contención en el que el paciente puede expresar sus miedos y fantasías, emociones y preocupaciones. Fomentar la comunicación entre el paciente, su sistema familiar y también con el médico. Es importantísimo que nosotros seamos ese catalizador, ¿no? Para que al final el paciente y la familia haya entendido al médico, para que el médico pueda entender los intereses y, en este caso, los problemas que pueden tener el paciente y la familia también. Sea ese nexo entre paciente y familia, porque la familia es importante, es un factor protector para lo que será la adherencia al tratamiento de ese paciente. Determinar y hacer consciente también los recursos del paciente que puedan favorecer a afrontar las dificultades. Un caso que recuerdo, estaba en la pasantía en el INEM, estaba en una ronda en la hospitalización, llego a la cama de una señora, aproximadamente unos 70, 75 años, estaba a punto de ser operada porque tenía un cáncer en el estómago. Lo bueno es que había sido detectado en un estadio que, en este caso, la cirugía, y de manera posterior a la quimioterapia, había una probabilidad alta de supervivencia, pero ella no estaba afectada por eso. Ella estaba afectada por algo que para ella era mucho más importante incluso que los días que quedaban para su cirugía. Y era que ella tenía la rutina de que todos los días leía un pasaje de la Biblia y oraba antes de irse a descansar. Y como ella venía de provincia y estaba sola, porque no tenía familia, desde que estaba hospitalizada no había tenido esa oportunidad, y eso era lo que le hacía sentir triste y ansiosa, porque se sentía en desconexión con Dios. ¿Qué intervención se hizo con ella? Pues después de haber escuchado, de haber validado esa emoción y de aprovechar ese recurso que ella tiene en cuanto a mi tranquilidad es importante para lo que viene, y yo puedo ganar tranquilidad a través de conseguir una Biblia, conseguir una oración. Pues lo que hice fue buscar una Biblia, pedí prestada una hasta el tiempo que se quedara dentro de lo que es el espacio de hospitalización, el pre y el postoperatorio, y le regalé una oración, que en este caso mi madre siempre me la comentaba todos los días cuando yo era muy chico. Oramos, leímos un pasaje de la Biblia, ella empezó a orar, pero no de tristeza, empezó a llorar de felicidad porque era algo que no hacía hace muchísimo tiempo. Para ella era muchísimo tiempo, prácticamente una semana desde su viaje, el diagnóstico y la fase preoperatoria, la parte de la hospitalización. Una semana y media que ella estaba en Lima. Y a partir de ahí en adelante, de manera posterior, cuando la encuentro ya después de que había pasado su cirugía, ella se encontraba más tranquila. Tuve que utilizar una estrategia súper novedosa para que ella pudiera encontrar esa tranquilidad que buscaba. No, utilicé el recurso que ella ya tenía. La escuché, que es lo más importante en la intervención. Y por último,
Vamos a facilitar la comunicación entre el médico, la familia y el paciente, que se había comentado, las estrategias de afrontamiento, que antes también les mencioné, validar y normalizar los procesos afectivos implicados en la fase del duelo oncológico. Es algo natural el hecho de sentir tristeza, rabia, ira, miedo, incertidumbre, ansiedad, angustia, frente a lo que es un diagnóstico de cáncer y frente a lo que es el duelo. Es la reacción que tiene el ser humano. Es importante poder normalizarla, validarla primero y normalizarla. Y luego también validar y empatizar con las emociones complejas emergentes en el paciente en su proceso de enfermedad. Quiero, en este caso, agradecer a cada uno de ustedes por esta participación que han tenido al inicio también, esperando que, en este caso, lo que acabo yo de comentarles haya sido de su interés, haya podido fomentar el interés también para que puedan averiguar más. Acá se están compartiendo algunas referencias bibliográficas. De igual manera, les dejo en este caso mi número de contacto, mi red social y en este caso mi correo por si es que me envían muchísima mayor información. Y espero que no solamente esta comunicación quede como conocimiento, sino que ustedes lo puedan impartir como agentes preventores que son en este momento. Les agradezco nuevamente y quedo atentos si escribir alguna pregunta. Si no, pues ustedes tienen acá mis redes para poder contactarse conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, estimado colega. Muy interesante la presentación el día de hoy, muy dinámica y también muy reflexiva, ¿verdad, chicos? Excelente. ¿Alguna duda, sugerencia, comentario? El ponente está atento. A ver, leemos el chat. Excelente, gracias, muy interesante. Gracias por la ponencia, muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda, chicos? Ok, es puro agradecimiento, lo máximo, Eduardo. Muy buena ponencia, ¿eh? Genial, genial. Muchísimas gracias. Gracias Estilo por de la vida, invitación. estilo de vida saludable, chicos. Estilo de vida saludable. A realizar ejercicio, generamos neurotransmisores. Ok, muchas gracias. Muy dinámica e interactiva. Sí, cierto. Muchas gracias. Gracias. Creo que no hay Gracias. ninguna duda. Ok. Una vez más, Eduardo, muchísimas gracias por tu participación. Estoy segura que acá los jóvenes han tomado nota de tu correo, tu celular, para que puedan consultarte, realizar de repente algunas preguntas acerca del tema, muy interesante, la psico-oncología. Muchas gracias. Ok, entonces Muchísimas gracias. Hasta luego. damos por finalizado la presentación el día de hoy. Ok, chicos, nos reencontramos en la última ponencia a las 8 de la noche. Ok, hasta entonces vamos a dejar de grabar.